Hablar de nuestro dolor transforma lo que sufrimos. Hablar de lo que nos duele es observar, entender y resignificar lo que nos ha tocado vivir. Cada palabra expresada libera el peso del silencio. Es un suspiro de alivio, un abrazo invisible. El corazón encuentra consuelo en el eco de las palabras. Son un faro de luz en el océano de la soledad. Ese es Farid Dieck. Farid Dieck, ustedes lo han visto en redes sociales, en esos cortitos, perdón, que se han hecho virales. Farid, bienvenido a República Dominicana. Farid no solamente es creador de contenidos, que le va muy bien como creador de contenidos de origen mexicano. Farid es además psicólogo. Él estudió originalmente ingeniería musical, es creativo, es escritor, es psicólogo con especialidad, un máster en clínica psicoanalítica. Ahora está haciendo otro máster también y es creador, como decía yo, de contenidos, pero le gustan mucho las historias, las películas analizadas para hacernos reflexionar sobre los diferentes contenidos. Habla también de poesía, habla de las relaciones interpersonales, habla de filosofía, es un influencer y uno dice, un chico que tiene apenas 30 años, o no sé si lo ha cumplido, ¿cómo puede influir de esa manera en una nueva generación? Bueno, la nueva generación busca gente parecida a ellos para dejarse influir. Y qué mejor que una persona preparada y que se sigue educando cada día. Bienvenido. Gracias por estar el con espacio. Nosotros. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pero un chico joven que tenga tantos intereses, ¿cómo nace el creador de contenido que hoy día tiene más de 5 millones de seguidores entre Instagram, su canal de YouTube, etcétera? ¿Cómo y cuándo nace? Bueno, empecé a crear contenido en el 2017, en enero del 2017, hace ya 6 años. Y nace a raíz de un proyecto que yo reciclaba. O sea, tengo todavía muy en claro como este propósito de querer ser un vehículo de cambios positivos, ¿no? O sea, de tratar de dejar algo o de este mundo mejor que como lo encontré, ¿no? Aportar mi granito de arena. Y en un inicio yo estaba tratando de hacer un proyecto de reciclaje de llantas y hacía calzado con suela de llanta. Porque pues la llanta es un desecho que pues no se hace mucho con él, ¿no? Y pues es un problema, ¿no? Porque es un contaminante. Entonces había hecho ese calzado y ese proyecto causó suficiente ruido como para que me invitaran a dar charlas de emprendimiento social, ¿no? Cómo a través de servicios o de negocios o empresas puedes tú aportar a la solución de un problema social, ¿no? Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho hablar. Y no solamente que me gustaba, sino que la retroalimentación que me da la gente era positiva y entonces me di cuenta que tenía algo que decir. Y es a partir de entonces que empiezo a través de mi voz a encontrar esta pasión de compartir pensamientos, reflexiones, mis pasiones. Siempre he sido un tipo interesado en la filosofía, en el cuestionamiento, en la psicología. Pues el reflejo de eso es mi segunda carrera y mis maestrías. Y pues simplemente trato de ser un vehículo de, oye, compartir estos temas que a lo mejor yo creo que a mucha gente les interesa y los atraviesan. O sea, ¿a quién no le atraviesa el comportamiento humano? Claro. ¿A quién no le atraviesa el cuestionamiento, la filosofía? A todo mundo. Y para ser filósofo no necesitas de hacerte las grandes preguntas, ni siquiera de leer. O sea, para ser un filósofo basta con preguntarte acerca de tu vida cotidiana, que lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues así nace esta inquietud y que bueno, que no solamente me he encontrado a mí mismo, sino que al parecer he hecho sinergia y conexión con el gusto de la gente, que eso también es importante, ¿verdad? Has tenido muchísima aceptación, dejaste a un lado y te dedicaste a esto, a aprender, a prepararte. Entendiste que la preparación era fundamental para generar el contenido que tú querías. Sobre todo en momentos donde a veces abrimos las redes sociales y vemos contenidos huecos, vacíos, con una gran aceptación. Sí. Y tú dices, wow, pero no, ¿cuál es el mensaje que se está llevando? ¿Qué marcó la diferencia en que tú decidieras apostar a estudiar, a prepararte, a seguir y generar un contenido de calidad para despertar un poquito la conciencia de los demás? Porque eso es lo que hace, despertar un poco la conciencia de los demás o ese subconsciente dormido que tenemos ahí con algunos temas y, sobre todo tú lo disparas. Y a las nuevas generaciones. Sí. Eso me llama la atención. Pues mira, la verdad es que fue por mí. O sea, este interés por la academia, por educarme y estudiar y demás, fue porque a mí en lo personal me interesan esos temas y yo quiero superarme en el entendimiento. Era parte de tus expectativas contigo mismo. Exactamente. Lo demás fue contingente. O sea, el contenido y la forma en la que lo comparto simplemente es consecuencia
de algo que yo quiero hacer para mí. Yo me quiero superar a mí mismo. Desde la lectura, el hábito de la lectura lo tengo desde muy pequeño. Y a través de ahí siempre me ha gustado entender, aprender y demás, y el contenido es contingente. ¿Sabes que me llama la atención? Que tratas dos temas que hoy en día para las nuevas generaciones es algo como muy del pasado, filosofía y poesía. Para hacer que los jóvenes incursionen en la poesía no es fácil y ya ves las poesías de las nuevas canciones de hoy, porque por lo menos las canciones de ayer tú encontrabas algo de poesía. Para hacer que lo hagan en la filosofía, ¿a ti cuáles son los filósofos que más te han impactado? ¿Por qué para ti es importante la filosofía? Sí. Pues mira, creo que soy de etapas. Hay ciertos momentos en mi vida donde encuentro mucho eco en las palabras de diferentes filósofos. Actualmente... de los anteriores, sí, de los clásicos y de los modernos también, ¿no? Uno de los más influyentes en mi pensamiento, dos de los más influyentes son Heidegger y Sartre. Son dos filósofos existencialistas. Heidegger considerado el más importante filósofo del siglo XX. Es un alemán. Sartre, francés. Jean-Paul Sartre. Son dos existencialistas que la verdad para mí han sido bastante influyentes. De la antigüedad, pues claro, tenemos a Aristóteles, Platón, Sócrates, que también, pues bueno, pues prácticamente los fundamentos del pensamiento occidental se fundan desde su pensamiento y lo demás simplemente vienen siendo encadenamientos de estos filósofos. Me ibas a preguntar algo. ¿Y tú has logrado contagiar esa pasión a nuevas generaciones? Pues que espero que sí. Creo que, he recibido de repente ahí retroalimentación de gente que me dice, oye, la verdad, yo precisamente... no para nada me interesaba el tema de la filosofía y demás, y después de ver tu contenido ya me compré mi primer libro de filosofía, ¿no? Y ese tipo de mensajes son muy interesantes porque, pues bueno, dices, bueno, has causado un interés por un tema que en lo personal creo que es súper importante. ¿Por qué? Porque la filosofía nos ayuda a cuestionar. Claro que sí. Y creo que la libertad... porque muchos creemos que somos libres, pero realmente simplemente replicamos o hacemos las cosas que se supone que deberíamos de hacer, porque ya el camino nos los han trazado. Yo creo que la verdadera libertad es estar consciente de las causas que te condicionan. Y para poder estar consciente de las causas que te condicionan es fundamental la pregunta, el cuestionamiento. Y eso es filosofía. Y eso genera pensamiento crítico, que es uno de los mayores ausentes de nuestra sociedad y de nuestra juventud. Nos manipulan mucho. Pero ¿y la poesía? ¿Has logrado también contagiar tu pasión por la poesía? Porque te vemos con cortitos de poesía que escribes tú, me imagino. Claro, por supuesto. Que escribes tú. Y eso hace que otros vean el romanticismo también. Que hoy en día casi uno dice, bueno, pues ya los jóvenes hablan todo tan claro, y antes era todo a través de cartas o a través de detallitos y de palabras y de buscar la segunda detrás de la tercera, pero hoy es todo plas. ¿Has logrado también contagiar ese? ¿Qué pasa? ¿Cómo reacciona tu público joven ante Pues mira, la verdad es que yo a mí vuelvo a lo mismo, es parte de mi esencia. A mí me gusta la poesía, me gusta leer poesía, me gusta escribir poesía. Tengo de hecho un libro de 100 poemas escritos por mí. Básicamente te lo puedo resumir de la siguiente forma. Creo que los seres humanos pues hacemos cosas para vivir, ¿no? Porque necesitamos sobrevivir, trabajamos en ciertas cosas, hay muchas profesiones que las necesitamos para vivir, pero lo que son las humanidades, dentro de la que cabe la poesía y diferentes formas artísticas, son las cosas por las que vivimos, ¿no? Entonces yo lo hago por eso, porque a través del arte, en diferentes expresiones como son la poesía, podemos encontrar eco de la experiencia humana, de lo que sentimos, de aquellas cosas por las que vivimos, ¿no? A través de la poesía y de este tipo de expresiones artísticas podemos descargar sentimientos que de otra forma no sería posible descargar, ¿no? El ser humano, el lenguaje a veces, así como lo tenemos per se, no es suficiente para capturar nuestra experiencia. Por eso recurrimos a la poesía, al arte, etcétera, ¿no? Para poder, y de repente sin que nos diga algo literal entendemos todo, ¿no? Claro, perfecto, escuchas una canción como las que tú dices, las antiguas, en donde un verso metafóricamente y dices, lo entendí, claro, así me siento, ¿verdad? Entonces, por eso trato de conectar a la gente y por eso creo que la gente conecta, porque encuentra a través de la expresión metafórica y de figuras retóricas y poéticas, encuentra conexión, eco en esas palabras. Son como un faro de luz en el océano de la soledad, ¿no? Óyeme, esto es como un alma vieja, porque tiene apenas cumplió los 30 años y mira cómo se expresa. Hay otro tema también importante en el que has incursionado y te has buscado
preparar, que es el tema de la salud mental. Sí, sí, sí. Si algo nos enseñó la reciente pandemia que nos azotó, es que la salud mental debe ser una prioridad de nuestros sistemas sanitarios y que tenemos una gran deuda social, no solamente en los países en vías de desarrollo, sino en otros países mucho más desarrollados que nosotros. ¿Qué es lo que más te preocupa en materia de salud mental? El ¿Por acceso. qué focalizarte? El acceso. Porque muchas veces individualizamos mucho los problemas. Sí. O sea, vivimos, es ambivalente, porque sin ninguna mala intención a veces como que responsabilizamos del 100% los individuos de todo, tanto del éxito como, más que nada nos enfocamos mucho en el éxito, ¿no? Todo lo puedes tú eres responsable de tu éxito y demás. Lo problemático de responsabilizar... El tema del éxito que cada quien visualiza como éxito, que es también muy particular. Y el gran problema para mí de responsabilizar al 100% al individuo del éxito es que al mismo tiempo entonces lo tienes que responsabilizar del 100% de su fracaso. Claro. Porque si no sería incongruente. Y eso para mí es problemático, porque el individuo no está aislado del ambiente. Vivimos en un sistema, en una estructura, en una sociedad en donde tus actos me repercuten a mí, claro, los míos te repercuten a ti, estamos interconectados. Somos absolutamente gregarios. todos. Y el gran problema es que lo mismo ocurre en la salud mental, ¿no? En donde el servicio, el acceso, como muchos otros servicios, ¿verdad? Que están, que pues bueno, que pues en un tipo de sociedades en las que vivimos, pues llegan a ser un privilegio. Y entonces a veces es Así como, ¿sí me explico? O sea, es costosísimo algo, también. Exactamente. Entonces, Así oye, el gran grosor de la gente no tiene acceso a eso. Cuando la salud mental es fundamental para el resto de la salud del organismo, del resto del organismo. La mental determina, de hecho, se han dicho que la mayor parte de las enfermedades tienen un origen psicosomático. Claro. Y hablando de salud mental, para terminar, y hay unas cuantas palabritas antes de que anunciemos esta charla, hablando de salud mental, ¿cómo crees tú que está afectando la salud mental de los jóvenes este afán de que todo el mundo quiere ser ahora generador de contenido o influencer, que todo el mundo se siente que puede generar dinero a través de las redes sociales y que presenta una vida y unos contenidos vacíos, como decía ya anteriormente, pero también una vida vacía, una vida llena de lujos, de momentos alegres, felices, y mientras más bonita es la imagen, más likes tiene, y la obsesión por los likes y cómo se depende, O de y la dopamina o de que te da degradación, peleando, te doy el inodoro o lo sentado, escandaloso, lo ¿qué pasa? morboso o lo excesivamente Exacto. hermoso, y cómo despierta la dopamina en el ser humano. Sí, es problemático en muchos aspectos, porque precisamente hay una distancia saludable entre el deseo y su realización, ¿no? O sea, creo que la vida real, como funciona la realidad, hay una distancia saludable. ¿Por qué? Porque somos seres que nos gusta tener algo que desear. Entonces, siempre hay una distancia que es saludable entre, insisto, desear algo y que eso se realice. El problema de las redes sociales es que esta distancia te la acota. La distancia entre el deseo y la realización es instantánea. El problema es que la vida real no es así. No sabes el proceso. No es así. Entonces hay una discrepancia entre el mundo digital y el mundo real, en donde esto termina contaminando lo de acá. Y eso contamina absolutamente todo. Nuestros vínculos, queremos puras gratificaciones inmediatas, ya no trabajamos por las cosas. ¿Por qué? Porque ¿por qué tendría que aguantar cierta distancia en la realización de un deseo si aquí lo obtengo instantáneamente? Entonces empieza a haber una digifrenia, así yo le llamo. ¿Qué es una digifrenia? Es una interpretación anómala de la realidad digital. O sea, si la esquizofrenia o la psicosis es una interpretación anómala de la realidad, una digifrenia sería una interpretación anómala de la realidad digital, en donde crees que lo digital es lo real, cuando no es así. Me explico, ves, oye, asocias todas estas imágenes que ves como si fueran reales, como si la vida si fuera 100% de pura felicidad, como si esto que estás viendo aquí es la realidad. Y es una interpretación anómala, no es así la realidad, ¿no? Entonces, creo que sí vamos a enfrentarnos con efectos que todavía no dimensionamos, porque no existe un precedente. No existe un precedente. No, exacto. Apenas nos estamos dando cuenta de ¿Qué va a pasar eso. con esos jóvenes que cada vez se forman siguiendo estas redes sociales y que se sienten vacíos y que Exacto. muchos se suicidan porque sienten que sus vidas no se comparan, que son pálidas, Claro, que sí, son sí. opacas al lado de lo que ellos están viendo? Y como dices tú, de esa gratificación que obtienen los supuestos influencers inmediatamente y no saben lo que es verdaderamente la vida de toda esa
la gente. Y yo quiero cerrar, si tú puedes, en pocas palabras, porque como ustedes han notado, tiene una gran fluidez al hablar, una gran elocuencia, pero también tiene un contenido generado por él mismo. Y eso es interesante, porque esta gente que vive hablando y citando constantemente, a mí me gusta la gente que genera su propia forma de pensar y de hablar y de expresar. Que me digas, en pocas palabras, qué piensas de cada una de estas palabras, que son muy actuales. Ok. Narcisismo, rápidamente. Híjole, narcisismo confundido. ¿Por qué? Porque a veces el narcisismo se puede disfrazar de amor propio. Hay que saber delimitar bien qué son las cosas. Muchas veces la gente utiliza amor propio, pero realmente está refiriéndose a narcisismo. Un amor propio que no considera a los demás es narcisismo. Absolutamente. ¿Y cuánto daño hacen los narcisistas? ¿Y cuántos somos narcisistas o son narcisistas? Desapego. Desapego, alienación. ¿Lo practicas? El desapego, pues bueno, creo que habría que ver, yo creo que existen apegos saludables, somos seres conectados, interconectados, habría que definir a qué nos referimos con ¿A lo material? Una dependencia es diferente, una dependencia pues, o una codependencia pues es diferente, pero... Amar. Amar, la meta más alta a la que podemos aspirar como seres humanos. Éxito. Éxito, subjetivo, significado, es decir, para mí el éxito es una vida con sentido. Ambición. Ambición, con moderación. Riqueza. Riqueza espiritual. Solidaridad. Hay una frase que se me vino a la mente. Soy humano y nada humano me es ajeno. Esa la tenía yo para decirte. Vanidad. Vanidad, narcisismo. Y este mundo está lleno de ella. Sí. Y las redes sociales también. Pero contigo estamos viendo algo distinto. Me ha parecido muy interesante y por eso queremos invitar a las personas a su charla en el día de mañana. Mañana en el Pabellón de la Fama tenemos en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte la charla de Farid Dieck. Usted puede seguirlo en sus redes sociales, titulada Creando Sentido. ¿Sentido de qué? ¿Creando qué sentido? ¿Se crea el sentido o se trabaja el sentido o se hace una vida con sentido? A mí me gusta mucho utilizar la analogía o un símil con la forma en la que utilizamos el lenguaje, cómo opera el lenguaje. Pues finalmente el sentido lo creamos a través del lenguaje. ¿Cómo ¿no? vivir una vida con sentido? Voy por eso, o sea, lo que trato de decir es que muchas veces, ¿por qué yo hablo de construir un sentido? Porque así como una oración de palabras, el sentido nunca termina, sino que hasta que hay un punto final, es decir, así como una oración de palabras, conforme vas agregando palabras a la oración, se resignifica la oración. Por ejemplo, si yo te digo, te quiero, va a significar algo diferente si te digo, te quiero matar. Por supuesto. El pasado te quiero se resignificó. Así mismo entonces, la vida. La vida misma es así. Conforme vas viviendo nuevas experiencias, vas resignificando lo anterior. ¿A qué hora es la charla? A las 8 de la noche en el pabellón. En el Pabellón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Y las boletas están a la venta ya en tuboleta.com. Así es. ¿Cuánto tiempo dura? Pues bueno, hasta que me corran. Yo tengo mucho de qué hablar. Así que... Bueno, un hombre que ha viajado ya a varios países invitados precisamente para dar este tipo de charlas, se ha ido convirtiendo en una persona solicitada. Enhorabuena, y solamente con 30 años. A ver qué futuro depara a toda esta gente. Uno debería darle seguimiento porque la verdad es que es algo nuevo, que por lo menos nosotros estamos viendo, nuestra generación, claro, de cómo cada día hay más personas que comparten contenido a través de redes y se van haciendo internacionales, y porque ya todo está interconectado. Gracias por haber estado con nosotros. Hombre, ustedes, y enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Un aplauso a Farid Dieck. Hacemos pausa y cuando regresemos nuestra causa. Hoy entregamos nuestra causa del mes pasado, que no pudo ser el jueves pasado. Ya les explicaremos por qué. Es triste, pero también es alegre, porque nos ha sorprendido la respuesta de todos ustedes. Ya volvemos.